¿Qué tal, cómo va todo? Pues acá en Japón hace un poco de frío últimamente por el invierno y el cambio ahorita que ya va a venir la primavera, pero todo bien. En este video les voy a estar enseñando un poco de cómo son las compras en Japón, y últimamente hay una cadena de supermercados llamada Ion que está usando un poco más la tecnología para hacer las compras un poco más fáciles, y a su vez les voy a hacer una comparación de cómo es hacer compras en Guatemala, que es donde hice últimamente, y acá en Japón. Entonces, vamos. Primero les voy a estar hablando las diferencias en hacer compras en otro país y hacerlas acá en Japón. En este caso Guatemala, que es donde viví la mayor parte de mi vida. Al ir a Guatemala, al solo entrar al supermercado encontré una gran diferencia y se las voy a mostrar. Al ver este video se dan cuenta que la música es bastante avivada, bastante latina, con sabor le podríamos llamar. Y no hay mucha más información audiovisual más que los productos y los precios. En Japón es muy diferente la historia. Aunque se considera que Japón es un país bastante silencioso, los supermercados suelen ser bastante ruidosos. Y es esto. En los supermercados de Japón es bastante común tener estas pantallitas que están siempre mostrando el producto y son un poco ruidosas, pero ni modo, siempre están ahí. Entonces, luego de unos 10-20 minutos dentro de un supermercado, dan ganas de salir de ahí. Mientras que en Guatemala quizá me pareció un poco más amigable el ambiente, pero eso puede ser diferencias culturales. Y esto me llamó la atención quizá por vivir tanto tiempo en Japón y haber olvidado eso. Segundo, les voy a comentar sobre las diferencias tecnológicas. En Guatemala pues todo sigue siendo como antes. Y en Japón últimamente fui y me encontré con una sorpresa de que ahora se está usando un celular para hacer las compras un poco más rápidas y el pago más eficiente. Quizá va a costar un poco escuchar porque el ruido que hay en la tienda, como les estaba mencionando, pero espero que pueda. Si no, me dicen y puedo mejorarlo. Este es el servicio que se está usando ahorita en Japón para hacer las compras. Este es en Ion, que es el celular, que es como uno hace las compras. Acá le explican a uno. El paso uno es tomar el teléfono. Luego, cuando uno va comprando, lee los códigos de barra y los va almacenando. Luego, a la hora de ir a pagar, al momento de hacer las cuentas, uno solo toma el código de barras y lo muestra, y ya uno puede entonces poder ya pagar y devolver el teléfono al... Parece un Android normal, la verdad no sé qué teléfono será realmente. Tiene inglés, o sea que Japón está avanzando bastante en los últimos años. Antes no había. Cómo se usa, acá también les explican. El carrito tiene un espacio para poner el celular, y este tiene como una goma para que no se resbale, entonces está ahí seguro. Entonces vamos a probar. Esta es una zona de especies y lo que estaba buscando es esto, que es coriander, que es como el pakshi, que sería el culantro en español si no estoy mal, o cilantro, una de los dos. Pues voy a comprar uno de estos que está en polvo porque le da un sabor un poco más a Guatemala a la comida. Entonces, lo vemos acá. Ya. Entonces acá va quedando cuánto lleva uno de la compra y cuánto va costando cada artículo que uno tiene. Y si uno quiere agregar más, si uno pone 2 o 3. Lo que ven en el suelo es donde uno se tiene que parar para tomar distancia ahorita por lo de la corona. Y ahorita vamos a intentar pagar. $2201 です。お支払い方法
ワオンと鳴くまでタッチしてください。Este es el uso de tecnología que se está haciendo ahora en Ion y solamente en específicas tiendas, no hay en todo Japón. Y a su vez no hay en todas las cadenas de supermercados. Entonces está un poco variante, pero me imagino que si logran venir a Japón podrán experimentarlo en algún momento. Y a su vez, pues si creen que se puede usar en su país o cómo la ven, pues díganme. Y ya saben, like, dislike, subscribe, lo que ustedes quieran, está bienvenido. Matane. ご利用ありがとうございました。